Lo que empezó como una agresión unilateral de Estados Unidos instigada por Israel contra Irán pasó a ser una guerra abierta y ahora Trump dice que se trata solo de una escaramuza, ¿no? Pues vaya con la escaramuza. Lo que le está costando a su país y a todo el mundo, al que tiene en vilo, ¿no? El memorando de entendimiento quedó sepultado casi desde que nació porque las interpretaciones entre ambas partes eran divergentes. Y Trump afirmó días después de rubricarlo que estaba roto, que ya no quería negociar. Ahora la administración republicana dice que Teherán clama, que está rogando cada día por negociar, pero que no se dan las condiciones. Los están golpeando con tanta dureza y quieren llegar a un acuerdo, pero yo digo que no están listos para llegar a un acuerdo. Bueno, no está listo porque Trump quiere imponer solo sus condiciones, pero si somos serios y hablamos de negociaciones y condiciones de igual a igual, me pregunto, ¿cómo se van a dar esas condiciones propicias si quien tienes delante, o sea, Donald Trump, Estados Unidos, tira por tierra todo lo pactado? ¿Cómo sentarse a negociar con aquel país que te lleva bombardeando 13 noches seguidas de momento y que amenaza con destruir tu infraestructura civil? Bienvenidos al Zoom. Trump sigue enrollado en esa especie de ovillo que está lleno de nudos, ¿verdad?, que cuesta desatar, pero se suman otros nudos nuevos por decisiones que son improvisadas y desesperadas, que nadie entiende, como por ejemplo la de firmar un acuerdo ahora nuclear con Arabia Saudí. Llegará en el futuro, de momento lo han anunciado, que ha hecho saltar las alarmas en ciertos sectores políticos de su gran aliado que es Israel y también en otros países vecinos. ¿Con qué intención lo ha hecho? Vamos a intentar tomar temperatura en la región que está ardiendo, de la misma forma que lo hacen los buques saudíes atacados por los hutíes en ese conflicto abierto de Riad en Bab el Mandeb. Empezamos. Estoy considerando un ataque masivo, más grande que nunca antes. Estoy cerca de tomar una decisión. Estamos totalmente listos para hacerlo. No le han bastado a Trump las 13 noches consecutivas de ataques que lleva de momento y de bombardeos contra Irán, sino que ahora sube la apuesta, la redobla. Destruiremos un puente o una central eléctrica cerca de la capital de Teherán por cada barco de la República Islámica que ataque en Hormuz. Así que más vale que se sienten a negociar o los vamos a aniquilar. Ese es el mensaje. Pero claro que Trump no quiere negociaciones. Quiere una capitulación de Irán, que es distinto. Quiere sus condiciones y una rendición de un país que hoy por hoy le está ganando la partida a todas luces, ¿no? Ahora mismo lo que tenemos delante es una especie de reactivación, si se puede decir así, de un conflicto que la verdad nunca había terminado. Podría estar latente unos días, ¿no? Y esta ola de ataques lo único que hace es alejar cada día que pasa más y más las esperanzas, que son pequeñas, de que se llegue a una solución, porque Teherán sabe que nada de lo que firme Trump tiene garantías, que el presidente no cumple con lo pactado y con lo firmado, algo que el republicano por su parte dice y acusa de lo mismo a los iraníes, que dice que cambian de parecer cada día, hipocresías de la vida, ¿no? Así que este laberinto sigue sin esbozarnos un camino de salida en el que las posturas están enrocadas y en el que la violencia es la pauta a seguir. La ecuación de esta guerra es clara, o todos o ninguno. En una región donde nosotros no vendemos petróleo, nadie venderá petróleo. Si nuestra seguridad no está garantizada, ninguna infraestructura estará a salvo. Y la seguridad del estrecho está en la ausencia de fuerzas estadounidenses. Bueno, estas palabras del presidente del Parlamento de Irán son una declaración de intenciones, dejan clara la postura iraní que sigue afirmando que Hormuz no volverá a ser como antes. Y esto debe quedar claro. Y se lo repito como lo dije en programas anteriores sobre este tema porque es importante entenderlo. Repito y reitero, la situación del estrecho no volverá a ser la misma antes de la guerra. Y que si Trump desea arrasar e ir por las bravas, como se suele decir, que se preparen los países aliados porque sus infraestructuras críticas, los almacenes de datos, las plantas de combustible y tantos otros elementos vitales van a quedar destruidos, hechos polvo, ¿no? Y la situación de Hormuz sigue trayendo de cabeza los precios del crudo. El Brent se sitúa en estos días en torno a los $100 y mientras los ciudadanos siguen pagando, Trump dice en Georgia que esto va a pasar pronto. El mandatario actúa como presidente, despidiendo con honores a 4 fallecidos en Oriente Medio, en su país, y también como un motor de impulso de cara a las elecciones de medio término, hablando de sus logros, minimizando las pérdidas para impulsar al Partido Republicano. Pero ¿quién le puede creer esas palabras? De momento no muchos, porque las encuestas no le dan unos datos demasiado favorables. Pero la preocupación no solo es en Estados Unidos, sino a nivel global por esa crisis energética generada en el paso de Hormuz, al que se suma también otro punto en discordia, el que tengo a mi espalda, un segundo cuello de botella que ha terminado de generar esta situación que se puede denominar la cuadratura del círculo de esta crisis. Y me refiero al estrecho de Bab el Mandeb, porque este lunes, en esta semana, los hutíes anunciaban el cierre a embarcaciones saudíes en esta vía comercial estratégica como represalia, como contestación de
de ojo por ojo para contestar sobre todo el cerco, el asedio de Riad y los recientes bombardeos al aeropuerto de Sanaa. Así que en estos días 2 petroleros de Arabia Saudí han sido alcanzados por misiles de las fuerzas hutíes de Yemen y muchos otros han dado la vuelta, ¿no? Desde las fuerzas de Yemen han sido muy claros en señalar, como están viendo, que esto se trata de seguir aplicando esa práctica del asedio por asedio, como han dicho de manera oficial, ¿no?, por las redes sociales. Y por acciones como esta, pues Donald Trump ha dicho que tendrán represalias. Esas acciones hutíes van a recaer sobre Teherán, porque lo califican de ser un grupo proxy de Irán, ¿no? Y por si la atmósfera no tuviera suficiente tensión, más leña al fuego. Llega el anuncio de que Estados Unidos y Arabia Saudí habrían llegado a ese acuerdo sobre energía nuclear civil, sentando las bases jurídicas de una alianza de varias décadas, pero es un caramelo envenenado. El acuerdo nuclear civil entre el Departamento de Energía de Estados Unidos y Arabia Saudí será aprobado, pero está totalmente supeditado a que Arabia Saudí se sume a los muy respetados y exitosos acuerdos de Abraham. Respetados y exitosos, pero es que aquí está el lío. Aquí está la trampa. Claro, amigos, porque Estados Unidos pone ese condicionante, pone esa premisa que abre la caja de Pandora, la que tengo a mi espalda, como están viendo, sobre las relaciones entre Riad y Tel Aviv. Porque si Arabia Saudí cede, deberá reconocer como socio a Israel. Y ojo, cuidado con esto, con todo lo que conlleva, después de todo lo que ha sucedido en estos años. Y por otro lado, esa premisa de Trump también genera una división en la clase política israelí, donde ven este acuerdo y esa condición de los pactos de Abraham para que puedan tener un desarrollo nuclear desde varias posturas opuestas. La adhesión de Arabia Saudí a los acuerdos de Abraham sería un histórico salto hacia adelante para la paz en Oriente Medio. El acuerdo nuclear que se está gestando con Arabia Saudí a espaldas de Israel es un grave fracaso estratégico que pone en peligro nuestra seguridad. El enriquecimiento de material nuclear en suelo saudí podría conducir a una carrera armamentística nuclear regional y a una pérdida de control sumamente peligrosa. Yo creo que todos nuestros espectadores saben lo importante que son las redes sociales. Nosotros también estamos muy activos en ellas. Tenemos nuestro canal de Telegram donde nos pueden seguir todos los posts que ponemos, todos nuestros comentarios, nos pueden dejar sus opiniones, también dejar sus votos en las encuestas que les planteamos, sus críticas también. Estamos muy abiertos. Si lo que quieren seguirnos, por ejemplo, porque les es más cómodo en la plataforma de X, lo tienen muy fácil, este código QR, aquí lo tienen, o me siguen a mí o al programa. Y bueno, el código QR definitivo, en el que pueden ver bueno, pues todos los episodios, tanto del Zoom como del Zoom Plus, aquí en este código QR que ven en pantalla, RT en español, se introducen esa sección de programas y ahí estamos. Así que nada, estamos para servirles todos los programas a su disposición. Ahora sí vamos directos al análisis, que hay mucho de lo que hablar, mucho de lo que tenemos que debatir. Venga conmigo, ven. La situación es, la verdad, bastante caótica con todo lo que está sucediendo en Oriente Medio y la verdad que hoy no he dudado, no tenía ninguna duda en hablar con 2 personas que están siguiendo muy de cerca todo lo que sucede y que lo conocen de primera mano. Tengo el placer de poder hablar con Agustín Berea, profesor en Seguridad y Medio Oriente, y con Fernando Esteche, director de la plataforma PIA Global de Análisis Geopolítico. Agustín, Fernando, muchísimas gracias por estar conmigo en el Zoom. Fernando, yo creo que este conflicto, esta guerra nunca se había terminado. El memorando, como hemos dicho antes, yo creo que desde que nació ya estaba condenado a la muerte, si se puede decir así, pero la reactivación de estos ataques, estas 13 noches que se están sucediendo, la violencia, los ataques de Estados Unidos, las respuestas de pleno derecho de Irán, yo creo que lo que hacen es alejar, decía yo, esas esperanzas de que pueda haber una solución a un corto plazo. Esto parece que va para largo. Fernando. Sí, como bien decís vos y como veníamos advirtiendo en los distintos programas, me parece que incluso con el sentimiento que se manifestó en las exequias del líder Jamenei recientes y que fueron además el momento del reinicio, de la ruptura del memorándum, hay una voluntad y una vocación no solo del gobierno islámico de la República Islámica de Irán, sino del pueblo, que no era una minoría, no eran cientos de millones de personas que acudieron con una voluntad unánime que fue manifiesta del repudio a unos acuerdos que iban a ser violados, lo estaban advirtiendo antes de que sucediera,
y de vocación de construir un acuerdo que garantice la posibilidad de la paz. En términos de la política, en tanto esté la política militar estadounidense en manos de un megalómano que ha perdido brújula, como bien vos decías, parece que estuviera tirándose tiros en los pies a sí mismo, porque va abriendo distintos frentes, va creando situaciones sin que aparentemente haya, por lo menos no puedo visibilizar, una estrategia correcta de reconformación de una arquitectura securitaria en la región. Todo lo contrario, lo que está haciendo es caotizar, y en el marco de esa caotización me parece que es muy difícil pensar la posibilidad no solamente de la pacificación, sino la posibilidad de un Claro. sosiego. Es que Fíjate que esto va en escala creciente. a mí me llama bastante la atención porque, y es paradójico, no me sorprende que es la retórica, Agustín, de Donald Trump, pero dice, por un lado, están deseando negociar con nosotros, cada día lo suplican, pero por otro lado no están preparados para negociar y para el pacto. Será quizá más adelante. ¿Más adelante cuándo? Es decir, cuando se den las condiciones que quiere Donald Trump, porque Irán tiene una posición férrea y fija, y se sabe, con el estrecho de Hormuz y sobre todo con las garantías de seguridad de que no vuelva a ser agredido, y por eso juega la baza. Esa es la herramienta, ese es el arma, hay que decirlo así, que tiene Irán. Y esto no hay un retroceso. Y a mí lo que me parece es que Trump, que con esas decisiones improvisadas que decíamos a la desesperada en programas anteriores, lo que está haciendo es generar una especie de caos. Esto parece que en la región de Oriente Medio va a quedar prendida de fuego y arrasada. Es como lo del caballo de Atila, que por donde pisa no crece la hierba, ¿no, Agustín? Sí, y como nos podemos dar cuenta, el sistema internacional está en un proceso de reacomodo. Los centros de poder político y económico ciertamente están cambiando, digamos, los pesos relativos. Es importante pensar que siempre el poder nunca es absoluto, siempre es relativo al poder que tienen los demás. Entonces, conforme va habiendo más poder en el Pacífico, a lo mejor deja ver un poco de poder en el Atlántico y demás. Y creo que una cosa importante aquí mencionar también sobre el punto anterior que comentabas con Fernando, es que al final del día el memorando de entendimiento no era un acuerdo de paz, era unas reglas para seguir negociando, y lo que vemos es que siguen negociando, y el problema es que ni Trump ni los iraníes se han decidido exactamente cuál va a ser la línea de negociación. Los iraníes claramente están demostrando que los moderados, porque hay dos campos, el campo moderado que dice nos portamos bien y nos va mejor. Se portaron bien en 2015, se portaron bien en 2017 y nunca les fue mejor. Entonces ahora está ganando el campo mucho más de línea dura, porque dicen, pues sí, cuando combatimos es cuando nos va mejor. Entonces, si vamos a seguir negociando, pues hay que seguir combatiendo, porque la historia nos demuestra que es como a uno le puede ir mejor con Trump. Y Trump, por su lado, no se decide, y lo vemos ahora con el acuerdo con Pakistán, si quiere tomar una línea conciliadora con Trump con Arabia Saudí. No sabe si quiere tomar una línea conciliadora o una línea como más dura, porque de nuevo tiene el mismo problema que estoy negociando. Cuando soy conciliador me va mal, y cuando intento ser de línea dura me va mal. Entonces Trump está en una situación de pierde-pierde. A mí me parece que es una situación sin salida, un laberinto como tenemos aquí en el mismo estudio. Donald Trump ahora mismo yo creo que está bastante perdido y desorientado, pero has hablado y has tocado dos puntos que me parecen imprescindibles. Hay unos movimientos tectónicos a nivel global, eso está clarísimo, pero a nivel de Oriente Medio yo creo que hay una reordenación, Fernando, de todo esto. Y si nos damos cuenta, últimamente Estados Unidos está, no sé si tirando flores, pero sí mirando mucho a Arabia Saudí. Lo tenemos ahora con esa especie de principio de acuerdo, el anuncio de ese acuerdo para el desarrollo de un programa nuclear que sería en el futuro, porque tiene que pasar por el Congreso. Vamos a ver qué es lo que hay. Pero decía yo, ese acuerdo tiene una cláusula envenenada, y es que tienen que entrar por los pactos, por los acuerdos de Abraham. Y ojo, cuidado con esto, porque eso sitúa a Arabia Saudí en el punto de mira, y eso mete un giro, un temblor tectónico a la política y a la geopolítica de Oriente Medio, Fernando. Sí, esto es lo que decía recién el colega respecto de la política de Trump, que es perder, porque lo que está planteando en Arabia, en la intención de seducir a Arabia y de sustraerla de la configuración de una nueva arquitectura securitaria donde Washington ya no esté, y donde Israel esté subordinado a la nueva arquitectura securitaria que ya no hegemonice. Entonces la intención de Trump es seducir a Arabia, y la seduce con dos o tres cuestiones que
complican su propia alianza con Israel, su propia simbiosis de construcción de geopolítica en la región con Israel, y en la que es muy difícil de cumplir. Lo que está planteando en el acuerdo 123 que terminaron de hacer de cooperación nuclear civil, que es algo que Israel ya desde el 2011, con transferencia de tecnología suramericana, ya tiene en la empresa Invania, entre Invan y Invap y Tacnia, ya viene construyendo, es decir, no es que tiene incapacidad en eso, le da el postrecito, la frutillita de decirle podemos hacer desarrollo nuclear sin el control de la Organización Internacional de Energía Atómica. Recordemos que el acuerdo nuclear terminó temporalmente, no hubo renovación de acuerdo nuclear, esto terminó hace unos cuantos meses, y lo otro es la transferencia de los F-35, la promesa de los 48, 50 F-35, que violaría la ventaja militar cualitativa, lo que se llama QME por sus siglas, sus iniciales en inglés, de Israel, que por ley estadounidense desde 1973, y yo creo que Estados Unidos no está en condiciones de modificarlo, Trump estaría de alguna manera violando la propia institucionalidad y la propia ingeniería que construyó, por lo cual en Israel, más allá de las declaraciones aparentemente solícitas de Netanyahu, los acuerdos de Abraham, que vos los presentabas, ahí alguien hablaba como que eran exitosos, los acuerdos de Abraham no existen, no solo no son exitosos, Era el sino propio no Trump, existen, ¿no? y Arabia, y con esto termino, y Arabia, incluirla en el acuerdo de Abraham significa que rompa los acuerdos con Pakistán, con quien tiene un acuerdo de cooperación de defensa estratégica hasta el 2030, que está siendo efectivo, a diferencia de con Estados Unidos, y que rompa los acuerdos con Turquía. Esto es Claro. romper la propia estructura securitaria donde él es el protagonista. Claro, es que aquí entra, decía yo, en estos movimientos tectónicos. Desde mi punto de vista, este acuerdo nuclear o estos cantos de sirena de Estados Unidos hacia Arabia Saudí, yo creo que son un intento, no sé, Agustín, cómo lo ves, de atraerle hacia esa alianza, ¿no?, de Emiratos Árabes Unidos, de Chipre, de Grecia, de Israel, ¿no? Y esto rompería un poco esta, digamos, confrontación de las dos medias lunas que existe y de que hemos hablado aquí en otro programa, ¿no?, que también Fernando nos lo había planteado. Y cuidado con esto, porque es que eso es un nuevo orden para Oriente Medio, como estamos diciendo, Agustín. Y para dar un poco de contexto, o sea, ciertamente hay como esta idea de la administración Trump y desde su primer término de apostarle a este contrapeso que podría ser Arabia Saudí, pero quiero también que hagamos un poco de memoria en que en el primer periodo de Trump justamente se intentó hacer eso y Trump le apostó 100% a darle todo el financiamiento y apoyo diplomático a Arabia Saudí para que hiciera una alianza y confrontara a los Houthis. Eso fue en 2016 y fue un fracaso absoluto. Entonces, hoy vemos 8 años después, no, 10 años después, que están intentando repetir la fórmula de ver si con Arabia Saudí puedes lograr un tipo de contrapeso al creciente poder de Irán. Y se ve un poco complicado porque las condiciones no han cambiado. Y ahora Estados Unidos está viendo si le puede endulzar más el oído. Pero creo que todos en la región saben perfectamente que lo que te prometan no te lo van a Agustín, cumplir. perdona que malmeta, como se suele decir. Sí, está todo claro. Bueno, desarrollo civil, nuclear, etcétera, etcétera. ¿A alguien no se le ha pasado por la cabeza que Arabia Saudí, si no hay unas inspecciones, como hemos dicho, del Organismo Internacional de la Energía Atómica, no pueda enriquecer uranio, que no pueda tener su propio arma nuclear y que esto sirva de disuasión? Y lo digo como diciendo, oye, Estados Unidos ya no nos sirve de paraguas, vamos a tener nuestro propio arma de disuasión, porque es que aquí estamos, iba a decir una expresión, pero con la espalda al descubierto, en este caso, ¿no, Agustín? Sí, y para eso estaba realmente la alianza con Pakistán. Ahora, básicamente, como yo lo veo, es un tema también un poquito comercial, donde Pakistán al final del día es el aliado de China y lo que estás demostrando con Estados Unidos, Arabia Saudí demuestra con la alianza con Pakistán es que está gravitando hacia China. Y para Estados Unidos esto sería un problema muy grande por temas que ya hemos discutido sobre el petrodólar y demás. Pero en el futuro piensas que si Arabia Saudí genera energía nuclear va a ser con apoyo técnico chino a través de Pakistán. Entonces creo que el pánico aquí, más allá del pleito con Irán o con Israel y con los cálculos, digamos, de fuerza militar, es esa gravitación de la región hacia China.
a través de Pakistán. Sin duda alguna es algo que Estados Unidos no quiere, ¿no? Es lo que está queriendo, expulsarlo del hemisferio occidental, expulsarlo de Oriente Medio, todo lo que pueda, ¿no? Alargarlo, ¿no? Incluso esas acusaciones de injerencia en las elecciones. Donald Trump ya tiene la agenda entre ceja y ceja a China. Has tocado el tema energético y el tema del crudo y el tema de los hutíes, ¿no? No podemos dejar pasar por alto, porque también tiene protagonista Arabia Saudí. Fernando, yo decía que poca broma con los hutíes, ¿no? Que cuando dicen algo lo cumplen a rajatabla, y de momento estamos viendo que hay barcos impactados, hay otros que se dan la vuelta porque saben que la situación es así. Se ha dicho asedio por asedio, ojo por ojo, estamos a este tipo de expresiones que estamos viendo como la ley del talión, ¿no? Pero lo que vemos es que este segundo cuello de botella lo que hace es asfixiar y llevarnos a una situación aún más crítica a nivel energético. El Brent a $100 prácticamente durante estos días, Europa que está tiritando, la señora Kallas ahí diciendo, bueno, que esto no se puede tolerar, etcétera, etcétera. Está todo el mundo temblando y tiritando por esta situación, Fernando. Sí, ahí hay distintas cosas. Una es, hay un gran negocio, el Brent está aumentando, hay un gran negocio de los petroleros que pueden vender petróleo. Eso por un lado. Hay internamente en Estados Unidos un problema que son las destiladoras no cambian el precio, no han bajado, van a subir el precio, eso impacta directamente sobre la elección. Y Trump está en esta trampa que decía el colega Agustín recién, que es esta trampa de, en realidad él está peleando una guerra con China, entonces pretende sobredeterminar el desarrollo tanto la infraestructura militar como el desarrollo nuclear de Arabia, que yo ya te decía, Arabia ya tiene desarrollo nuclear, Arabia tiene acuerdos de desarrollo de infraestructura militar, por ejemplo con Turquía, en la construcción de los helicópteros, con Rusia, eventualmente con China. Lo que está intentando Trump, no, ni siquiera el Estado profundo norteamericano, lo que está intentando Trump es seducir con la posibilidad de la sobredeterminación, es decir, volver a decirle, yo te vendo los F-35, yo te doy el desarrollo nuclear, y eso lo que produce además es no cautivar a Arabia Saudita, sino abrir la posibilidad de que Arabia tenga más ofertas de esto. Entonces es como un ouroboros, es una víbora que se muerde la cola, y es un gran sinsentido. Y después la crisis energética, lo que planteas con el eje de la resistencia como estrategia militar en una guerra asimétrica, Irán lo había advertido, Yemen lo había advertido, Arabia, por su propia situación de política exterior, produce la agresión que produce contra el avión que volvía de Irán a la capital yemení. Yo la verdad que creo que la reacción de hutíes o de Yemen en Bab al-Mandeb respecto específicamente de los buques saudíes, pero en general de la posibilidad del cierre de Bab al-Mandeb, tiene más que ver con la guerra general, con la guerra asimétrica general, que con un problema con Arabia Saudita. Tanto a Yemen como a Irán le es mucho más conveniente el estado de cosas tal cual está planteado, la nueva arquitectura securitaria de la media luna que va de Turquía, que está en la OTAN, a Pakistán, incluyendo Arabia y Qatar, que la posibilidad de Israel y Estados Unidos caotizando toda la región. Después, en apenas un minuto, Agustín, para terminar, lo que sí que tenemos es este Trump desconcertado, que por un lado vemos que recibe a esos fallecidos, a esos soldados. Nos hemos dado 4, no sabemos cuál es la realidad de las cifras, porque se oculta bastante todo esto en Estados Unidos, porque sabemos que duele y mucho e impacta y mucho. Y por otro lado, impulsando al Partido Republicano en mítines diciendo que todo está bien cuando no es la realidad. Noviembre no queda tan lejos, pero es esa dicotomía en la que se encuentra ahora mismo Donald Trump, al que le están golpeando por todas las partes, aunque él tenga ese discurso de optimismo. 45 segundos, Agustín. Eso es seguro. Trump va a tener que tomar una decisión dolorosa, va a tener que aceptar que perdió en algo, ya sea en la parte política o económica, y aquí realmente la gran pregunta es cuál le va a encontrar más fácil de aceptar como pérdida. Y es lo que veremos, pero alguno va a tener que perder. Veremos. En un lado. Veremos si asume realmente, si tiene esa conciencia de esa derrota, y veremos lo que dictan las urnas y qué es lo que hace el Partido Republicano. De momento lo que tenemos es un caos descontrolado en Oriente Medio y generado precisamente por quien dice que lo quiere poner en orden. Yo no me lo creo del todo. Agustín, Fernando, muchas gracias por haber estado conmigo. Un abrazo muy fuerte, chicos. Chao. Un gusto. Gracias a vos.
Bueno, termino el programa de hoy con una sensación muy particular que vengo barruntando, pensando, presintiendo, ¿no?, desde hace tiempo, desde que se inició la agresión unilateral, ¿no?, de Estados Unidos contra Irán, y es que se están produciendo esos temblores que hemos dicho, esos movimientos tectónicos a nivel geopolítico en Oriente Medio, una reordenación acelerada, podríamos bautizarlo así. También sería un buen nombre de un programa, ¿no?, esa reordenación acelerada y quizá provocada por aquel que quiere que impere el caos, que exista desconcierto, incluso llevándose por delante a los que considera aliados. ¿Para qué? Para salir ganando. Poco le importan los demás. El acuerdo con Arabia Saudí marcaría un antes y un después en la disposición de esas dos medias lunas, como hemos visto a nivel regional, de las que hemos hablado, ¿no? Y esos alineamientos pueden generar ese terremoto, ese sismo a nivel regional. Hace tiempo que planteaba si Estados Unidos no estaría queriendo quemar todo en esa parte del mundo, dejarlo empantanado para replegarse en el hemisferio y empezar esos proyectos a largo plazo con China. Parece que sí. La cuestión es que el mundo arde en conflicto y con los exabruptos de Trump, quien no parece tener esa hoja de ruta clara, solo vemos improvisación, visceralidad y fuerza, pero todo esto no le indica dónde está la salida de ese laberinto que siempre les mostramos, en el que está muy perdido. ¿Es esa una estrategia? ¿Va a tener sus frutos? Vamos a ver qué es lo que sucede, pero de momento solo está llevando al mundo a un caos que no entiende nadie. Quizá solo él. Veremos qué sucede. Nosotros nos marchamos, ya saben dónde estoy. Escríbanme. Chao.